Bienvenidos, hermanos, a esta iglesia de Cristo Jesús. Dios, en su misericordia, sigue salvando a través de su Hijo Jesucristo. Y esa es la razón de ser de la iglesia, el que no solamente se reúnan aquellos que han conocido al Señor o que han sido conocidos por el Señor, sino que también, hermanos, como iglesia, cumplan la misión que se le ha dado de llevar esas buenas nuevas de salvación a toda la gente, a todos los pueblos, a todas las naciones. Amén. Así que bienvenidos y vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a orar para que sea Dios, hermanos, el que nos hable y el que llene nuestras almas, nuestros corazones, pero a la vez también motive nuestras vidas para seguir brillando para su gloria. Amén. Y en la oración pues ponemos estas peticiones de personas que están pasando necesidades fuertes en sus finanzas, y también se pide oración por justicia, hermanos, en un asunto de propiedad, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Levante sus manos y oramos al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta bendición de poder estar delante de tu presencia. Padre, traemos delante de ti estas necesidades para que tú te glorifiques en cada una de ellas, Señor, sanando, restaurando, proveyendo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te pedimos, Señor, por esta persona que está pasando problemas de finanza, ayúdales, ábrele las puertas, Señor. Y también, Señor, por esta propiedad, haz justicia tú, Señor, y da la salida como solo tú lo puedes hacer. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Muchas gracias. Ahora envía tú una palabra a nuestras vidas, que todos vamos a ser guiados, perfeccionados para toda buena obra. Lleva cautiva nuestras mentes, nuestros corazones a tu palabra, a tu consejo, por medio de tu poder, Señor, enviando salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 18 en adelante, dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos.
3 veces dichoso aquel que no hay tropiezo, dice en él. ¿Cuántos están tropezando en estos tiempos, hermanos? Y por eso la importancia de lo que hemos leído, porque aquí, hermanos, se nos hace ver esa verdad sobre nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el que había de venir. Y en la segunda pregunta que se hace, pues la respuesta es sencilla: no esperamos a otro. ¿Lo escucharon? Jesús es el Mesías que había de venir y no esperamos a otro. Eso es todo. Esa es la respuesta que, hermanos, necesitaba Juan el Bautista. Si se había de esperar a otro, o si era él el que había de venir. Es decir, hermanos, desde el mundo antiguo, en cada uno de sus tiempos, llegaron a necesitar la aparición de un Mesías. Desde que se dejó aquella promesa, hermanos, después de la caída del hombre, donde se habló pues por primera vez la necesidad del Mesías, donde dice que, hermanos, la simiente, hermanos, iba a vencer a Satanás prácticamente, pero que la simiente de Satanás, hermano, iba a morder carcañal, ¿se acuerdan? Pero la simiente de la mujer iba precisamente a vencer a Satanás. Desde ahí empezó esa promesa del Mesías, de tal manera que el mundo de ese entonces, hermanos, en adelante, llegaron a esperar y llegaron, hermanos, a necesitar de ese Mesías. Sin embargo, en el momento que ellos creían que aparecía el Mesías, pues se equivocaban al pensar que era X persona. Uno de ellos precisamente fue Nimrod. Y personas como Nimrod, hermanos, que llegaron a gobernar, llegaron a someter las naciones. Entonces, hermanos, Mesías así eran personas falsas realmente. Ahora, hermano, con respecto al verdadero Mesías, le fue anunciado y prometido a Abraham y a su descendencia. Y como nación en momentos difíciles, también llegaron a desear que apareciera, hermanos, el Mesías. Según, hermanos, aquel gran maestro que se habla del libro de los Hechos, Gamaliel, se habían levantado algunos falsos mesías. Y para ellos, hermanos, el Mesías que había llegado, que se identificó, hermanos, con el nombre de Jesucristo, pues para ellos como que también era un falso Mesías. Hasta que Gamaliel, hermano, aconsejó que se dejara de perseguir a los discípulos de Jesús, a los apóstoles. Y les dijo que dejaran en paz a esa gente, porque ya se habían levantado algunos diciendo que eran alguien, pero que el tiempo, hermanos, el tiempo se ocupó, hermanos, de ellos, y que al final terminaron siendo falsos mesías. Entonces, si este camino,
si este Jesús, hermanos, es un falso Mesías, el tiempo también se encargará, dice ahí, de hacer desaparecer ese nombre. Pero si es el Mesías, si este movimiento es de Dios, decía Gamaliel, entonces dejen de perseguirlo, porque no vayan a ser que se encuentren peleando, oponiéndose contra Dios. ¿Se da cuenta de ese detalle? Por eso la importancia aquí de esta pregunta que mandó a decir Juan el Bautista con sus discípulos. Aquí Juan, hermano, estaba preso y estaba esperando la sentencia de muerte. Entonces, dos discípulos, después que cae preso Juan el Bautista, habían comenzado a seguir al Señor Jesucristo y habían visto las maravillas que él hacía. Entonces regresaron donde Juan. A esto se refiere cuando dice en el verso 18 que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Entonces Juan llamó a otros dos de sus discípulos y ya mandaron directamente a preguntarle a Jesús si era él el que se esperaba o tenía que esperarse a otro. Qué importante, hermanos, para estos tiempos esta pregunta, hermanos, de Juan el Bautista. Es bien importante, porque aparentemente pareciera ser que este mundo está esperando, hermanos, no un retorno de aquel hermano que vino hace 2000 años, sino que están esperando otro Mesías. Y eso es fácil poderlo descifrar. Todo aquel, hermanos, que encuentra tropiezo en Jesucristo, ese hermano está hablando de otro Mesías, está esperando otro Mesías. Así de sencillo. Y a eso se refirió Jesús cuando despidió a estos discípulos. Vayan a decirle a Juan lo que han visto, lo que han oído. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Haya tropiezo en Jesús es, hermanos, ustedes recordarán, por ejemplo, aquel rey que había sido sitiada la ciudad de Samaria por los sirios. Sitiado es, hermano, que detenían todo comercio. No entraba alimento, hermano, a la ciudad. Habían desviado también las aguas. Entonces pasó un mes, 2 meses, 3 meses y se dio una gran hambruna de tal manera, hermano, que 2 mujeres se ponen de acuerdo comerse a sus hijos recién nacido. Y fue en ese momento en que pasa precisamente este rey, y una de ellas, que se sintió defraudada por la otra mujer, le clama diciendo: sálvanos. Y el rey le dice: si Jehová no lo salva, ¿de a dónde yo podré salvarle? Hermanos, este movimiento no es humano. Para que nosotros, hermanos, en nuestros caprichos y concupiscencia queramos, hermanos, realizar algo en nombre del Señor. Este rey, hermanos, era de esos precisamente, que se había apartado y había apartado el pueblo de Dios. Pero en momentos en momentos difíciles, hermanos, necesitaban la intervención de Dios. Y este rey, en ese momento, hermanos, llegó a considerar que solamente Dios les podía ayudar en ese momento difícil. Y por eso le dijo a estas mujeres: ¿de a dónde les puedo ayudar yo? ¿De a dónde? Si Jehová nos salva, ¿de dónde yo podré hacer algo? Eso es lo que usted tiene que entender como cristiano. Cuando las personas se acercan en el nombre del Señor queriendo ofrecer lo que no tienen y que no pueden dar. Por eso la urgencia
de Juan el Bautista. Lo que Juan el Bautista necesitaba era, hermanos, saber si había cumplido la misión que se le delegó, porque él era el precursor del Mesías, era el profeta enviado adelante del Mesías a enderezar los caminos, a prepararle el camino al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él bautizó al Señor Jesucristo, dice que vio al Espíritu Santo descender sobre él como una paloma, y luego escuchó la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él había cumplido la misión, pero como hombre, como persona que estaba en la carne, hermanos, necesitó, hermanos, esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, de morir tranquilo, a pesar que su muerte iba a ser trágica, porque iba a ser decapitado, una muerte terrible. Pero lo importante de él era saber que había cumplido la misión. Y eso es lo que nos debe preocupar como cristianos, como servidores de Dios, como iglesia. Si estamos cumpliendo el propósito, no de un hombre, no de alguien caprichoso, hermanos, que a la fuerza quiere que Dios le apruebe sus cosas, sino el propósito de Dios, tener el temor precisamente. Si el propósito de Dios se está cumpliendo en su vida, se quedan callados todos, nadie dice gloria a Dios. Digan gloria a Dios, hombre. Porque eso es lo que va a guardar el alma. De eso se trata los servidores, los ministros, de proteger las almas que se les ha confiado. Ese es el encargo que tienen. Que no llegue hermano, el devorador, el león que anda como león urgiente buscando a quien devorar, sino que esté ahí guardando, cuidando las almas, y que esté cumpliendo el propósito de Dios. Eso era lo que había en la mente, en el corazón de Juan el Bautista. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Amén. Entremos a los detalles. Verso 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué pasó con estos discípulos que le llevaron las buenas nuevas, hermanos, a Juan? Se refiere, hermanos, a lo que había acontecido en los versículos anteriores, del versículo 11 al 17, donde Jesucristo, hermanos, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Ahí andaban estos discípulos de Juan. Habían visto sanar, hermanos, cojos, ciegos, mudos, liberaciones, pero jamás habían tenido la experiencia de poder ver a Jesús resucitando a una persona. Jesús dice que entró a esta ciudad de Naín, iban muchos discípulos con él y una gran multitud. Al llegar a la puerta de la ciudad, dice ahí, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y cuando el Señor, el verso 3, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron,
y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces los discípulos, el verso 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Ese fue el mensaje que le llevaron, el testimonio que le llevaron. Este hombre, el que tú presentaste como el Cordero de Dios, está haciendo obras extraordinarias que solamente lo puede hacer según la promesa de Dios, el Mesías. El mismo mensaje, hermano, que le llevaron a Juan es el mismo que Jesús le dio a Nicodemo. Nicodemo, hermano, llegó a hablar con Jesús y le dijo: maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque las obras que tú haces nadie las haría si Dios no estuviese con él. Diga gloria a Dios. Solo Él pudo cambiar nuestras vidas. Solo Él pudo darnos una nueva vida. Solo Él pudo operar en nuestras vidas. Lo que sucedió en nosotros fue un milagro. ¿Cuántos de nosotros estamos frustrados, vencidos completamente, sin esperanza, entregados a los vicios, a la maldad, al pecado, sin ninguna esperanza? Pero Él vino a nuestras vidas, cambió nuestro lamento en baile. Diga gloria a Dios. Jesús era y es el que había de venir, el Mesías. No esperamos a otros, esperamos su retorno, esperamos la promesa de su venida, su segunda venida. Pero no estamos esperando a otro. Tenga cuidado, tenga cuidado. La persona que anda en pecado y en capricho, hermanos, no se humilla a aceptar su necesidad, sino que va precisamente a destruir y anunciar a otros. Usted tiene que saber que le está hablando de otro Jesús. Así de sencillo. Es simple, es sencillo. Estos discípulos, al ver lo que Jesús había hecho ante los ojos de ellos, de los otros discípulos y de la multitud que le seguía, vieron cómo Jesús ordenó que ese muchacho se levantara y lo entregó vivo a su madre. Tuvo misericordia. Fíjense, Jesús tuvo misericordia de la mujer. Era hijo único, ella era viuda, es decir, quedaba sola. Esta persona ya iba a integrar, hermanos, el grupo de personas de indigentes. Pero Jesús tuvo misericordia de ella y por eso resucitó a su único hijo. Dice ahí joven, era un joven. Era un personaje que podía llevar el pan a su casa y no permitir que esta viuda, hermanos, quedara desprotegida. Y los discípulos de Juan vieron eso, hermanos. Increíble. Ordenó que detuvieran el féretro, lo tocó, lo bajaron y ahí se inclinó y ordenó al muchacho que se levantara. Y se lo dio a la mujer. Fue increíble. De ahí estos discípulos de Juan corrieron donde Juan, a la cárcel, posiblemente a través de las rejas de atrás del patio de la cárcel, y decirle: el hombre que tú presentaste como el Cordero de Dios, como la ofrenda de Dios, está haciendo hechos extraordinarios. ¿Será el Mesías?
será el que había de venir. Juan se alegró, por supuesto, pero necesitaba confirmar esta verdad. Esta gente, hermanos, nadie les podía quitar esta verdad de sus corazones. Ni amenazas, ni sentencias, ni cárceles, porque ellos mismos pudieron experimentar esa verdad del Mesías. Ahora hay muchos cristianos que dudan de esa verdad. Y sus argumentos son los argumentos del mismo diablo y los argumentos del mismo mundo de la gente. Yo no viví esa época. Si yo hubiera estado en la época en que Jesús anduvo en esta tierra, mira, te voy a decir algo, de lo que te libraste es no haber nacido en esos tiempos. Porque esa gente, esa multitud, era la que después estaba gritando allá a Pilato: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Quieres tú vivir en esos tiempos? No lo anheles, no lo anheles. Porque así como no soportas una mala mirada, no soportas una ofensa, no vas a soportar la culpabilidad en tu corazón de haber participado en la muerte de Cristo, de haber participado en que condenaran al Señor Jesucristo a la muerte. Deja las cosas en paz, mejor entrégate a Él, mejor ábrele de tu corazón a Él, porque Jesucristo dijo: bienaventurados aquellos que sin haberme visto creerán. Diga gloria a Dios. Esto se lo dijo a uno de sus 12 discípulos, que cuando le anunciaron que Jesús había resucitado, él dijo: hasta que mis ojos lo miren y mis manos palpen sus llagas, no creeré. La segunda vez que Jesús llegó a sus discípulos, ahí estaba ese discípulo, y se fue directamente a él y le dijo: ven y tócame, porque un espíritu no tiene carne, tócame. Y lo tocó. Ahora toca mis llagas. Y él dijo: Señor mío, Dios mío. Y el Señor le dijo: sé creyente y no incrédulo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que sin haberme visto van a creer. Hablaba de nosotros, queridos hermanos. Y no podemos tener ninguna duda, porque lo que sucedió en nuestra vida fue un milagro. Esfuércese que nadie le quite ese tesoro que Dios ha puesto en su corazón. Esfuércese que nadie le arrebate lo que Dios le ha dado. Deben de esforzarse. Créanle al Señor, crezcan en la fe. Aquí donde se disipa esa fe positiva con la fe en Dios, hermano. Porque ahora nos hablan de un Jesús diferente, de un Jesús, de una fe, hermano, que tiene que creer en ti mismo. Eso se le llama fe positiva, es una filosofía humana y diabólica, porque es una gran mentira. Esa fe positiva es: cree en ti. Cree en ti. Tú eres príncipe, tú eres princesa, tú eres hijo de Dios, hija de Dios. ¿Qué te pasa? Conserva lo que tú eres, cree en lo que tú eres. Y la gente lo cree y creen que ese es un mensaje de Dios. Y cuando están pasando dificultades, no les permiten, hermanos, que lloren, no les permiten que se aflijan. Y miran mal al que se aflige, al que llora. ¿Y usted por qué llora? No es cristiano, le dice. Jamás el Señor vino a anular nuestra personalidad, jamás. Si el mismo Señor Jesucristo, él en Getsemaní, él lloró y tuvo miedo, tuvo pavor,
de tal manera que necesitó que los ángeles llegaran a fortalecerlo. ¿Acaso no ha leído usted lo del Getsemaní? ¿Nunca lo ha leído? Léalo en su casa. Jesús se derramó delante de Dios y le dijo al discipulado: estoy profundamente triste. Y se apartó de ellos al tiro de una piedra, dice. Esa fue la distancia. Y ahí comenzó a orar. Y su oración era: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El terror de saber que llegaba la turba a apresarlo. El terror de saber, hermano, lo que le iba a acontecer. Y lo más terrible de él en la cruz, donde el Padre tenía que apartarse. Porque fue ahí donde tomó nuestros pecados, nuestras rebeliones, y nos vistió de justicia. Cuando algo le duela, llore, gima, pida oración. Ese es el auxilio que usted puede pedir, pida oración. Y si no hay nadie en ese momento, agarre su celular y en vez de estar ahí enviando mensajes al otro: aquí estoy abandonada, solo, sola, nadie me visita. En vez de gastar en todas esas tonterías donde usted se está llenando de amargura y de raíces de amargura, en vez de eso, envíele un chat al líder y dígale: hermano líder, estoy enfermo, necesito que oren por mí, para que el líder llegue. Y si el líder no puede, entonces envíele un chat al coordinador. Eso es lo que se hace. Eso es lo que se tiene que hacer. No se dejen que Satanás le quite lo que Dios le ha dado. Es un gran tesoro. Son promesas grandísimas para este tiempo, para el venidero. El Señor nos liberó de las consecuencias del pecado y tenemos la vida eterna. De eso se trata, de la vida eterna. Que nadie se lo quite, que nadie se lo arrebate, no lo permita. Cuando usted negocia algo, negocia lo que usted quiera ahí, menos a Dios, menos su fe. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Ninguna otra persona, ningún hombre como Jesús se había manifestado a Israel. Para Juan el Bautista fue un tiempo extraordinario, como lo fue Jesús también, un personaje extraordinario. Y ahora lo es para nosotros. El haber sido recibido por Él, el haberle creído, el que esperaba y nosotros necesitábamos, vino a nuestras vidas. Jesús, nuestro Salvador. ¿Eres tú el que había de venir? ¿Realmente Jesús era el Mesías prometido? La respuesta usted la puede dar, no porque lo leyó en las Escrituras, lo que usted experimentó cuando Jesús vino a su vida. O ya no se acuerda. Ya no se acuerda cómo andaba perdido, sin Dios, sin esperanza. Ya no se acuerda que su vida estaba desbaratada. Ya no se acuerda que estaba entre, como dicen, entre la espada y la pared. Ya no se acuerdan. Qué olvidadizos son ustedes. ¿Cómo pueden olvidar algo tan grande, tan extraordinario, lo que le sucedió en su vida? Con mucha razón se los arrebata cualquiera, se los quita cualquiera y los arrastran a la apostasía. Ni se percatan. Jamás debiera usted permitir eso. Y tenemos aquí de gente, hermanos, de gente que se paró firme en la fe en Jesús. ¿Se acuerdan ustedes del ciego de nacimiento? Que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, hermanos, que él gritó fuerte, confesando que Jesús era el Mesías. A eso se refería, hijo de David.
la gente se molestaba y lo callaban, aún los discípulos lo callaban. Pero Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Y cuando se lo llevaron le dijo: ¿qué quieres que haga? Quiero recibir la vista, Señor. Conforme creíste, así sea. Y recibió la vista. Fue un hecho extraordinario en ese momento. Y fue tan extraordinario, hermanos, que llegaron los discípulos, los fariseos, y se lo llevaron al templo. Y lo comenzaron a cuestionar. ¿Quién te abrió los ojos? Jesús de Nazaret. ¿Y para ti quién es Él? Él es el Mesías. Nosotros sabemos quién envió a Moisés, pero de este no sabemos nada. Pues esto es lo maravilloso, decía él, que ustedes no saben quién envió a este y quién es este, y a mí me abrió los ojos. Y nunca se ha visto en las escrituras, dice él, que a alguien le abra los ojos a otro. Esto solo lo puede hacer el Mesías. Y lo amenazaban, le hablaban, hermanos, de una manera, ¿qué? Áspera. ¿Acaso queréis ser los discípulos de Él? Tú eres discípulo de Él. Y lo empujaban, lo estrechaban. Y mandaron a llamar a sus padres. Y llegaron sus padres y le preguntaron: ¿este es vuestro hijo? Es nuestro hijo. ¿Nació ciego? Sí, nació ciego. Ajá, ahora expliquen cómo mira ahora. Miren, él es nuestro hijo, nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Porque ellos no estaban ahí. Además tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Porque habían amenaza, persecución. Pero el otro, ¿quién le quitaba esa verdad? ¿Ah? ¿Quién? ¿Cómo iba a negar algo que había sucedido en su vida? Es lo que usted tiene que afirmarse en esa verdad. ¿Cómo es posible que usted se deje arrebatar esa verdad de su vida? Si es que sucedió. Y lo expulsaron, lo tiraron de una patada, por allá rodó y fue a caer a los pies de Jesús. El Señor lo levantó y le dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es para que yo crea? Yo soy el que habla contigo, le dijo. Y él dijo: creo, Señor. ¿Eres tú el que había de venir? Verso 19. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando llegaron ante Jesús le dijeron: Juan nos ha enviado a ti a preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciado el evangelio. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Eres tú o esperamos a otro? Entonces Jesús hizo que se quedaran con él. Y delante de él hizo grandes de ellos maravillas, sanando a muchos enfermos, limpiando a leprosos, liberando. Y después los despidió y les dijo: vayan a decirle a Juan lo que han oído, lo que han visto, la experiencia. Aquí nada de teoría. Eso mandó a preguntar Juan: siéntense. Isaías el profeta, Jeremías el profeta, Abraham se le prometió, y aquí que llevarlo por todas las escrituras. Entonces díganle a Juan que yo les di este gran estudio. No, hermano, nada de teoría. La salvación no es teoría.
La salvación es una experiencia. Solo Jesús cambia. Y en ningún otro hay salvación, dice la Escritura. ¿Esperamos a otros? No. Ahora, igual que ellos, esperamos al mismo, el que vino hace 2000 años, porque Él prometió que regresaría por su iglesia, por los redimidos. Porque va a sonar la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros que estemos vivos, juntamente con ellos seremos recibidos en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Esa es la promesa, no esperamos a otro. Hablamos, predicamos y esperamos el mismo aquel que hace 2000 años murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Y Él prometió que regresaría. No estamos esperando a otro. Lamentablemente, hermanos, la mayoría está esperando a otro Mesías. Les están predicando de otro Jesús y es falso. ¿Cómo va a creer que va a dar testimonio cuando andan en maldad, en pecado, cuando quieren destruir? No están hablando del que redime. No le conocen. Y es mejor que no le hayan conocido. Porque si dicen que lo conoce, el Jesucristo, hermano, el Señor Jesucristo advirtió severamente: hay de aquel que no hay en mí tropezadero. Más les vale no haberme conocido, dice la Escritura. Mejor se hubieran amarrado, dice, un mecate en el cuello, en un molino, y echarse en la profundidad del mar y no haberme conocido. Porque Dios abomina, aborrece la mentira, la falsedad y la obra mala de los hombres. Cuando el apóstol San Pablo advirtió a la iglesia que se iban a introducir personas, hermanos, como lobos, como fieras rapaces, que iban a devorar a la grey, pero que también de dentro se iban a levantar, dice, hombres que hablarían cosas perversas, que para usted puede ser dulce en su oído, porque se vuelven encantadores. Pero no nos olvidemos la advertencia de la palabra de Dios: lo que es sublime para ustedes es abominación delante de Dios. ¿A quién espera usted? ¿A quién recibió usted en su corazón? ¿Al que había de venir o espera a otro? Díganle a Juan que no hay que esperar a otro. Díganle a Juan que yo soy. Pero no en teoría. Díganle lo que han visto. Y con respecto a que los muertos resucitan, alguien puede decir, pero ahí dice que no resucitó a nadie cuando llegaron estos discípulos. Pero los otros 2 discípulos habían visto eso y lo habían experimentado con el hijo de la viuda Naín. Hechos, obras que solo el Mesías puede realizar. Ningún hombre puede cambiar tu vida, solo Jesús. Ningún hombre te puede dar esperanza como la que puede dar nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cómo le llamó el apóstol San Pablo al Señor Jesucristo? Le llamó, hermanos, la esperanza de gloria. ¿Y sabe cómo le llamaban en el Antiguo Testamento al que esperaban y el que había de venir? El deseado de las naciones. Cómo lo anhelaban las naciones y lo siguen anhelando ahora. El problema es que están anhelando un Mesías que les hable de acuerdo a sus concupiscencias, que los haga sentir autorrealizados. Ese es el problema, que los haga sentir bien. Ese es el problema.
Entonces no están esperando al que ha venido y el que había de venir. Están esperando a otro. Porque el que viene y que había venido y que retorna, viene como juez. Y viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Juicios, hermanos, preceden a su venida. Ya nos gusta, ya nos gusta. No, ese no es el Mesías que nosotros queremos. No, sino es un asunto de gustos, querido hermano. Se equivocó. Como alguien dijo, no es una paleta el cual usted va a saborear. Jesús es real. Y tiene reservado, y dice la Escritura, y con esto finalizo, que el juicio empieza por casa. Y si empieza por casa, ¿en dónde quedará quién? El impío y el pecador. Son dos personas diferentes, de un impío a un pecador. El impío es el que estuvo precisamente en la piedad y renunció a ella. El pecador es aquel que todavía no le ha dado su corazón a Jesucristo, pero le ha rechazado, y por eso también le viene juicio. El juicio empieza por casa, y ya empezó ese juicio, sacudiendo. Mire cómo han sacudido todas las iglesias en el mundo. Están siendo sacudidos, y ahí se cumple lo que decía Pablo: es necesario que entre vosotros haya divisiones para sacar a los aprobados. Era necesario. Y siempre hay que sacudir, siempre. Una buena sacudida para ver a los aprobados. Y no es que Dios necesite pruebas de que usted está en Él. Es usted el que lo necesita. ¿Eres tú el que había de venir, o esperamos a otros? ¿A quién hemos recibido nosotros? Quiera Dios que sea el que había de venir y vino hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo. No esperamos a otros, esperamos el que vino y se fue y prometió regresar, su segunda venida. A ese esperamos, no otro Mesías, sino el que murió por nosotros y nos ha dado la vida eterna. Prometió regresar. Eso se llama retorno. Esperamos su retorno, y muy pronto viene. Un poquito, dice la Escritura, y el que ha de venir vendrá. Es decir, que nos está pidiendo paciencia, paciencia, paciencia. Cálmense, paciencia. Y mientras esperan, desarrollen el propósito por el cual se quedaron en esta tierra, por el cual son iglesia. Salvando almas para Cristo, no robando almas. Hace poco vino una persona, para mí es muy especial. Ella fue donde empezamos el primer grupo, y esta persona pues invitó a todos sus amigos, y todos sus amigos eran de diferentes iglesias. Yo al ver eso, pues que eran de diferentes iglesias, entonces me propuse solamente 4 reuniones con ellos. Después de 4 reuniones, entonces los despedí y les dije muchas gracias por la atención, ¿verdad? Cada quien a su iglesia, a apoyar su obra, pero nosotros hemos venido para salvar almas, no a robar almas. Entonces de ahí salió una y dijo: hermano, pero puede usted ir a visitar la oveja negra. Me dijo. Es así, porque es un alma perdida. Así empezó la obra. Y esta oveja negra, al convertirse,
nos habló de otra oveja negra. Es así, le digo, vamos por la otra oveja negra. Y esta oveja negra nos habló de 3 ovejas negras también. Ahí vamos, ahí vamos. Porque así es como se hace la obra, no anda robando de otras. Sin vergüenzas. Solo quieren llegar a sentarse, a reinar. No es así la cosa, queridos hermanos. Que sudar la camisa. Es arrebatarle a Satanás las almas que tiene oprimida y que están perdidas y que necesita que alguien les vaya a hablar del Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo respalda y es ahí donde el alma es arrebatada. De eso se trata. Aquí han venido personas, hermanos, de diferentes congregaciones. Otras personas vimos y dicen, me gustó la iglesia, yo voy a empezar a diezmar aquí. ¿Usted está congregando? Sí, ¿a dónde? A tal parte de eso. Pero aquí quiero dejar mis diezmos. Y yo de buen corazón, como buen pastor, bienvenido a los diezmos. No. Mire, hermana, le digo, todavía quiero ser cristiano, le digo. Me estoy esforzando todo. Yo sé que el hombre cambia. En eso estamos claros todos. Se lo voy a poner de esta manera. Usted se congrega en tal lugar. Aquel se pasa desgalillando, desvelándose por usted, trabajando por su alma. Y usted sencillamente a mí me va a venir a dejar los diezmos. ¿Cree usted que eso es bueno? Dígame, ¿cree usted que es bueno eso? Que el otro se esté desgalillando, desvelándose, muriendo cada día. Por si usted no sabía, cada día uno muere. Y yo voy a estar recibiendo eso. No es justo. Que la carne no. Claro, la carne. Claro que hay tentación. Claro que sí. Y más que era bien humilde el diezmo que iba a traer. Entonces uno, la carne se retorce y todo. Las personas que en nuestra iglesia después hablan con uno. ¿Y por qué dejó la congregación? Muchos chismes. Aquí también hay, le digo. No, pues sí, eso lo hizo porque hay chismes aquí también. Y creo que aquí están mejores los chismes que donde usted sale huyendo. Pregúntale a los hermanitos. Aquí hay gente, aquí también. Es que usted no conoce, no, ni usted conoce a las que hay aquí también. Hay de toda medida, lengua de toda medida. Si uno se va a pasar por principios. Por principios. La sana doctrina. Es deber usted de cristiano leer las escrituras y conocerla, para que a la hora de la predicación no le estén dando ahí gato por liebre, para que no le estén dando ahí carne de perro. Es deber suyo. Preocúpese para que se pueda afirmar. Por eso Pedro dice, hay que tener la palabra de Dios como una antorcha encendida y no permitir que se apague, estarla llenando de aceite, combustible, para que no se apague esa llama. Y la única manera es eso, ser un cristiano activo, lector de las escrituras, conociendo las escrituras, congregándose
y salvando almas, participando en los grupos familiares. Ese mantener la antorcha encendida, para que cuando suene la trompeta, hermano, no se quede ahí avergonzado, sino que también usted escuche la voz del que había de venir y vino, y le diga: sube acá, aleluya. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén, quiera Dios, queridos hermanos, que nos preocupemos como Juan el Bautista, que nos cercioremos siempre que sea realmente Jesús, el de las Escrituras ahora, y no otro, el que nos tenga siempre ahí en sus manos. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Y aquellos que todavía no le han dado su corazón a Jesús, todavía no son salvos, que no aguantan la situación que están pasando, ni se soportan a sí mismos, y están anhelando un cambio en su vida, un cambio en su hogar. Jesús puede cambiar, transformar tu vida. Él es la fuente de vida. Y hoy tienes la oportunidad de venir a sus pies, a su señorío, a su salvación. Si hay alguna persona que todavía no ha rendido su vida a Cristo y hoy siente la necesidad de hacerlo, ahí donde está, levante su mano en señal que usted se entrega al Señor Jesucristo. Una persona que sienta la necesidad de entregarse al Señor Jesucristo, que nunca lo ha hecho, yo le invito a que lo haga ahora. Todavía se escucha la invitación de nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo sé que hay personas que necesitan rendir sus vidas a Jesucristo. Hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Y aquellos que se alejaron y sienten la necesidad de reconciliarse, tienen la oportunidad de hacerlo en este momento. Una persona que levante su mano en señal que recibe al Señor Jesucristo por primera vez o se reconcilia con Dios. Quiera Dios que la decisión que vaya a tomar con Jesús no sea demasiado tarde. Vamos a orar al Señor y a darle gracias. Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por haber tenido la bondad de revelarnos a tu Hijo Jesucristo, ahora nuestro Señor y Salvador, por el cual te damos gracias. Espíritu Santo, gracias porque tocaste nuestros corazones, preparaste nuestras vidas para presentarnos al Mesías, al Salvador del mundo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendice a tu pueblo, aún los que no pudieron venir. Guarda sus pensamientos, sus corazones. Guíalos, perfecciónalos para toda buena obra y úsalos para la evangelización, para llevar este evangelio aún más allá de las fronteras. En el nombre de Jesucristo, gracias. Aleluya. Cristo es la peña